con uso irracional, las benzodiazepinas, por ejemplo. Las benzodiazepinas, hay un box warning ahí de la FDA que advierte, que dice, las benzodiazepinas aumentan el riesgo de muerte en adultos mayores. Pero es el principal hipnótico que se usa acá en Perú. Los ancianos que usan, pues, de hace poco, ¿no? Claro, es que eso están en muchas casas, ¿no? Y ahí ni siquiera hay control, ¿no? Porque escucharon los casos de estos adolescentes que, ¿es cierto?, estaban haciendo un reto viral ahí que consumían a ver quién no se quedaba dormido por efecto de la benzodiazepina. Y hubo incluso 1 o 2 muertes, creo. Y son fármacos que son adictivos, ciertamente, ¿no? Muy aparte de efectos agudos, ¿no? Intoxicaciones, como en estos casos, su consumo, ¿no? Y hay a veces pacientes que dicen, no, si no lo tomo, ¿no? El prazolam, clonazepam, no duermo. Pero luego uno revisa la dosis y están usando la misma dosis, ¿no? No encaja, ¿no? Porque el adicto se supone que va aumentando la dosis. Y estos pacientes, o sea, dicen, no, ya lo toman meses y siguen tomando la misma dosis. ¿Será dependencia física o psíquica? Psíquica. Probablemente ninguno de los dos. Es un efecto placebo. Porque de todas maneras el cerebro regula. Ya hemos dicho que cuando usamos fármacos el cerebro no se deja manipular, ¿no? Con un factoche, con un títere, no. Regula. ¿Y qué hemos graficado? Miren. Compañeros han explicado ya que el sustrato anatómico es el núcleo accumbens. ¿Ya? El tegmen, anterior, tegmen significa techo. ¿Ya? El techo del tallo cerebral, recuerden la parte más anterior es el tegmen o techo. Ahí salen neuronas que liberan dopamina hacia el núcleo accumbens. El núcleo accumbens es el centro de recompensa. ¿Ya? Este nos permite funcionar, digamos, en múltiples aspectos. No solo, digamos, para recreación. En realidad para todo. Puede ser para el alimento, por ejemplo, ¿no? Los niños, ustedes saben que nosotros nosotros somos omnívoros, ¿no? O sea, consumimos alimentos de distinto tipo, pero un niño en crecimiento sobre todo requiere carbohidratos. Pero los niños, ustedes saben que son prácticamente adictos a las golosinas. ¿Por qué? Por su alto contenido de azúcares simples, ¿no? Habrán visto ahí, han publicado videos de niñitos que le ponen pequeñitos, ¿no? Deben tener 6 meses, 7 meses. Le dan de probar helado, ¿no? Y saborea, se da cuenta, inmediatamente detecta, ¿no? El núcleo accumbens se activa, ¿no? Y eso le da gran satisfacción porque los niños pequeños, nosotros si bien somos omnívoros, pero por miles de años evolutivamente no hemos podido acceder a los azúcares. O sea, era difícil, ¿no? Ustedes todos han probado en algún momento leche materna. La leche materna no es tan dulce, ¿no? O sea, son escasos en realidad los alimentos en la naturaleza con alto contenido carbohidrato. Son muy escasos. Y es que los carbohidratos simples están dentro de células vegetales y nosotros no podemos digerir la celulosa de las células vegetales. No podemos. Entonces es muy escaso acceder, ¿no? O sea, son de los alimentos más escasos. Pero claro, con nuestra inteligencia, nuestro conocimiento, pues ahora sobra, ¿no? O sea, hay tanto que nos atiborra, o sea, que hasta obesidad estamos viendo ahorita, ¿no? Pero antes no era así, o sea, por miles de años no podíamos acceder. Por eso los niños que están en desarrollo están condicionados, o sea, que apenas pueden ellos saborear un alimento rico en carbohidratos, se activa el núcleo accumbens. Ellos se ha estudiado y es como si fueran adictos a alimentos ricos en carbohidratos. Lo bueno es que no persiste, claro, ¿no? No persiste. Pero por ejemplo en pacientes con obesidades mórbidas sí se ha visto, ¿no? Que se activa mucho el núcleo accumbens. ¿Qué se activa en un paciente adicto al sexo? También, núcleo accumbens. O sea, esto no solo tiene que ver con sustancias, ¿eh? Adictos al sexo, adictos a la ludopatía, ¿no? Ahora incluso, por ejemplo, se estudia también con los videojuegos y el celular. Entonces, y si uno analiza, por lo menos en sus formas leves, ¿no? Si no tienen el celular o se les cayó o se malogró, no están tranquilos mientras no consigan un nuevo celular, ¿no es cierto? Y no es solo por necesidad de conocimiento, sino porque
Cuando lo usan, pues se activa el núcleo accumbens. En general, entonces, este centro de recompensa se activa para que las experiencias que nos resultan placenteras, agradables, ¿no? Querramos hacerlas otra vez. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con las sustancias? Por X razones, circunstancias, ¿no? Fue una fiesta, por curiosidad, ¿no? Fue una fiesta rey, ¿no? O sea, estaba ahí con la luz psicodélica, le dieron a probar, uy, una experiencia única, otra vez quiere repetirlo, por lo que sea. El hecho es que hay un consumo repetitivo. ¿Por qué repetitivo? Porque el núcleo accumbens le dice, bueno, fue grandioso, repítelo otra vez. ¿De acuerdo? Entonces, pero eso pasa al inicio, ¿no? O sea, cuando el paciente o el consumidor quiere recrear la experiencia, hablamos de que hay una dependencia psíquica, hay un deseo de ingerir la sustancia para recrear, repetir nuevamente esa experiencia. Pero a la larga, a medida que el paciente lo va consumiendo, ya no es solo psíquico, sino que se va produciendo lo que llamamos una neuroadaptación. Porque las drogas pues son estimulantes, depresoras o alucinogénicas, ¿cierto? Estimulantes porque predomina su efecto excitatorio. Recuerden que en el cerebro hay excitación e inhibición. Estas sobre todo, ¿qué hacen? Excitación. Estas depresoras obviamente predomina el efecto inhibitorio y esta es la alteración de la percepción. Pero aquí podríamos decir que la regla se parece mucho también a estimulantes, ¿ya? Muchos alucinogénicos también tienen que ver con un efecto estimulante. O sea, en resumen, podríamos decir que hay solo estos dos, estimulante y depresión. Entonces, lo que vamos a explicar luego aplica las reglas de esto, estimulante y depresor, ¿de acuerdo? Incluso este, que lo ubicamos ahí junto. Pero también debemos recordar que el núcleo accumbens, cuando se libera dopamina y viene del TEGME, no es que solo recibe dopamina, hay mecanismos que buscan evitar que eso suceda también. De inmediato es si vamos a hablar de inhibición, debe resaltar definitivamente cierto neurotransmisor. ¿Cuál es ese? GABA, ¿no? Porque tenemos un montón de excitatorios, ¿no? Dopamina es excitatorio, glutamato es excitatorio, las catecolaminas también, adrenalina, noradrenalina, ¿no? Claro que algunos de ellos también tienen efecto, o en algunos casos tienen también efecto inhibitorio, ¿no? Pero generalmente son excitatorios. Glutamato predomina, el principal excitatorio. Y el resto son mayormente excitatorios y a veces inhibitorios. Pero GABA siempre es inhibitorio. En el excitatorio tenemos un montón. En el inhibitorio baja básicamente GABA, por ahí también opioides endógenos, ¿no? Pero el GABA principalmente, ¿no? Glicina también, bueno. Pero el GABA, o sea, es como la insulina, ¿no? La única hipoglicemiante, el resto todos son hiperglicemiantes, ¿no? Por eso se les llama hormonas contrarreguladoras, un montón, caso del metabolismo glucídico, pero de hipoglicemiante solo la insulina. Ahora sí me dicen la sincretina. No, las sincretinas actúan favoreciendo la liberación de insulina. Algo similar es en el cerebro, ¿no? Prácticamente GABA contra todo el mundo. ¿Eso qué les da idea? De que pues, el sistema GABA es extraordinariamente eficiente, ¿no? Uno solo prácticamente puede con todo lo demás. Entonces, claro, GABA, como siempre es inhibitorio, GABA inhibe el núcleo accumbens. El problema está en que el GABA también lo inhibe. ¿Quién? El efecto opioide. Los opioides endógenos, ¿no? Cefalinas, dinorfinas, endorfinas, ¿ya? Esos inhiben al sistema GABA. Entonces, ¿qué pasa con los opioides? Que son inhibidores de los inhibidores del núcleo accumbens. Menos por menos, más. O enemigo del enemigo. Se convierte en el amigo del núcleo accumbens. Por eso los países desarrollados, hoy por hoy, los más consumidos son los opioides. Es que claro, el efecto opioide está involucrado en el circuito de la recompensa. ¿De acuerdo? Entonces, esto ténganlo en su mente claro, ¿sí? Obviamente es una sobresimplificación, esto es mucho más complejo. Por ejemplo, se ha detectado que no solo los opioides, sino los receptores MU-Kappa-D, sino los oróticos, ¿no? Entonces, y también ya están desarrollando agentes antagonistas de los receptores oróticos, ¿no? Para también, no solo o sea, ciertos enfoques que ya se han establecido, sino nuevos están saliendo, porque se sigue conociendo esto.
Pero esto es una simplificación que nos ayuda por ahora, por lo menos para lo que se puede hacer ahorita, y se suele hacer ahorita. Entonces, miren, si yo quiero evitar que se libere dopamina y el adicto, ¿no?, vuelva a, digamos, sentir ese agrado, ese regocijo, ese placer cuando consume la sustancia, si yo le quito esto, pues ya no se va a ver, digamos, forzado, ¿no?, urgido de consumir, porque pues no siente nada. Entonces, ¿para qué va a seguir consumiendo, no? O sea, ya no hay esa necesidad. ¿Qué harían? ¿Qué darían? Miren, el GABA lo inhibe y el opioide inhibe al GABA. ¿Qué darían? ¿Cómo inhibimos el núcleo accumbens? ¿Qué daríamos? Sin inhibir el GABA. Ahí están, muchachos, ya fue. Agonistas GABA. ¿Cuál es el problema? Que tenemos agonistas GABA. ¿Cuáles son? Las benzodiazepinas. Y las benzodiazepinas son también adictivas. Entonces no es buena idea. ¿Cuál es la otra idea? Que tú mismo dilo. ¿Cuál es la otra alternativa entonces? Antagonistas opioides. Claro. Como los opioides están involucrados acá, los antagonistas opioides no solo sirven para tratar adicciones a opioides, sino cualquier adicción. Claro, te revisan manejo de adicción a tabaco, a alcohol, al sexo, a los juegos, a las ludopatías, etcétera, a sustancias, cualquiera sea. Wow, compañera, no despierta. No te duermas. A la tercera despertaste, ¿eh? Estás en los brazos de Morfeo. Entonces, los antagonistas opioides pueden usarse para tratar cualquier tipo de adicción, no solo las adicciones a opioides, ¿de acuerdo? Claro, hay otros tratamientos, anticonvulsivantes, antidepresivos incluso, ¿no? Hay varios, pero de lejos los más eficaces son los antagonistas opioides. ¿Está claro por qué, no es cierto? Así no consumo opioides, ¿está claro por qué? Listo. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente consume? Uno de los primeros mecanismos que el organismo, hemos dicho, es un ser vivo, ¿no?, un multisistema dinámico, se intercambia información con su entorno. No se deja ahí manipular con la sustancia. ¿Qué hace el down regulation? ¿Qué consiste el down regulation? ¿Qué consiste el down regulation? ¿Qué es el down regulation? ¿Recuerdan? ¿Viste el domingo en la clase? ¿No han visto el video todavía? ¿Cuándo lo vas a ver? Son 4 horas de cátedra magistral. Todavía no lo he visto. 2 semanas es el examen ya, o en semana y media, ¿no? Prácticamente. No se puede ver el video, porque no has entrado con tu cuenta, pues. Tienes que abrir en el navegador tu correo, tenlo abierto tu correo. Luego haces clic en el link y ahí te va a abrir, porque automáticamente detecta que tu correo está abierto, si no, no te va a permitir. Es que eso no es un link libre, es institucional, por eso no lo he dejado. Bueno, entonces, ¿qué es el down regulation? A ver, ¿nadie recuerda? Down, ¿qué significa down? ¿Qué cae hacia abajo? Número de receptores. ¿Por qué la célula tendría que reducir su número de receptores? Para evitar la sobreestimulación. ¿De acuerdo? Eso es, ¿y cómo se llama un fármaco que estimula un receptor? Agonista. ¿Quiere decir que las sustancias son agonistas las que causan adicción? ¿Existirá adicción antagonista? Bueno, hay algunas drogas sintéticas, pero en general casi todas las sustancias que producen adicción son agonistas. Por ende, la sobreestimulación lleva al down regulation. Las células, las neuronas en este caso del núcleo accumbens se ven obligadas, por eso ahí cuando su compañero mostró, ¿no es cierto? Vieron ahí como metanfetaminas y la actividad neuronal, ¿no?, cayó, claro, es que hacen down regulation, reducen el número de receptores. Pero no solo eso, no es que solo reducen el número de receptores, down regulation, sino también para mantener la homeostasia. Si el paciente ha estado consumiendo estimulantes, el cuerpo detecta esto. Recuerden que la homeostasis
La homeostasis es lo que busca el organismo mantener a toda costa. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente consume? Es la excitación y la inhibición, pero cuando consume estimulante, hay un desbalance. ¿Qué hace el organismo para restablecer la homeostasis? Aumenta su propia actividad inhibitoria. Así logra contrapesar, ¿no es cierto?, a un estimulante. Pero miren, comparen con lo de no es lo mismo. La neuroadaptación está obligada a mantener la inhibición, a aumentar, la inhibición, para que logre contrapesar los consumos de estimulantes que hace el paciente. Y obviamente con ese inhibitor lo mismo, solo que no va a aumentar la inhibición, sino la excitación. ¿Ya? O sea, la neuroadaptación la vamos a sobreescribir con verdecito para que lo entiendan mejor en todo caso. O sea, la neuroadaptación, lo que agrega el cerebro es esto. ¿Ya? Por aquí también. ¿Ya? Lo verdecito, eso es el cerebro, no es el efecto de la droga, es el cerebro mismo. Aumenta eso. ¿Por qué? Porque toda cosa busca mantener la homeostasis. ¿Ya? Entonces, miren, como ven, el cerebro por diversos mecanismos busca aumentar el efecto opuesto al de la sustancia. Eso, más el down regulation, hace que el paciente ya no logre el mismo efecto. Claro, si el paciente consume un estimulante, pero hay menos receptores para ese estimulante, o hay mecanismos inhibitorios incrementados, el paciente va a consumir y ya no tiene el mismo efecto. Pero si él tiene dependencia psíquica, o sea, tiene un deseo imperioso por consumir, ¿no? De hecho compulsivo, y hace todo lo, ¿no? Hasta se olvida de sus responsabilidades, quiere consumir. Entonces, sin embargo, consume la dosis que consumió anteriormente y ya no le hace nada. ¿Qué se ve forzado ahora? Aumentar la dosis. Y así, ¿no? O sea, el paciente nuevamente, la neuroadaptación no se detiene, sigue. Cuanto más se prolonga el consumo, peor todavía, sigue más la neuroadaptación. ¿Por qué? Porque el cerebro detecta ese desbalance y vuelve y sigue. O sea, así como le he agregado uno, es un ejemplo, pero imagínense que van agregando pesita, ¿no? O sea, años de consumo. ¿Cuánta neuroadaptación ha habido, no? No se detiene esto. Entonces empieza, ustedes saben, el cerebro tiene neuroplasticidad, ¿no? O sea, lo deformamos, ya no recupera su... ¿no? O sea, la adicción es una vía de un solo camino. El que entra ahí nunca más va a salir, jamás. Te dirán, ¿qué hacemos entonces abordando la negación si es incurable? Es incurable, pero manejable, ¿no? Por lo menos podemos recuperar parte de la calidad de vida del paciente, pero completamente no. El que entra nunca abandona, nunca. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que por ende, este paciente al hacer tolerancia va a consumir su dosis y de hecho llega a consumir dosis que si administramos a un no adicto, lo mata en el acto. Que de pronto se convirtieron en metahumanos, X-Men. No, ¿por qué aguantan tanta dosis? Por down regulation y por mecanismos contrarregulatorios. Sí, es simple. ¿Ya? O sea, no es que, ¿cómo aguanta? No tiene receptores tantos receptores para activar como lo tiene alguien sano, ¿no? Bien, ¿de acuerdo? Ahora, el problema del que va consumiendo es que como ha ido poniendo más pesas el cerebro por una vez más, cuando no lo consume, ahí viene el problema, ¿no? Recuerden que intoxicación cuando consume, abstinencia cuando deja de consumirlo. Entonces, imagínense que el paciente ha estado consumiendo estimulante, no consume, entonces eso queda desbalanceado, ¿ven? Claro, dejó de consumir, pero el cerebro no corrige su neuroadaptación inmediatamente, eso toma tiempo. Entonces hay un desbalance, pues. ¿Qué es lo opuesto? Miren, acá lo que causa un paciente que está intoxicado viene así, con efectos de la droga, estimulante. Pero si no lo consume, va a estar lo opuesto, ¿no es cierto? Va a estar así. Las manifestaciones aquí, ¿quién lo va a dar? La droga. Las manifestaciones aquí, ¿quién lo va a dar? La
neuroadaptación. ¿Y cómo son uno con otro? Ahí es C, aquí es I. Opuestos. Obviamente igual acá, si el paciente intoxicado por un depresor que tiene efecto inhibitorio, viene así. Pero si lo deja de consumir, y claro, ha neuroadaptado, y lo deja de consumir, ¿cómo queda? Queda desbalanceado así. Miren, este es idéntico a ¿qué? Un abstinente depresor es idéntico a un intoxicado por estimulante. Y un intoxicado por depresor es idéntico a un abstinente por estimulante. O sea, aquí no es que tengan que aprender cómo es para cada uno. Hay reglas generales, ¿de acuerdo? Y es lógico, porque esto cumple, en el cerebro ustedes saben, hay excitación y inhibición, punto. No tienen que estar, ¿no?, abrumándose ahí, ¿no?, que tantos fármacos. Aprendan lo general. Claro, tienen que aprender qué hace cada uno, ¿no? Por ejemplo, aquí en estimulantes, ¿qué tenemos? Cocaína, anfetamina, nicotina, PCP, ¿no? Anfetamina, bueno, ya hemos dicho. Aquí en depresores, ¿qué tenemos? Opioides, benzodiazepinas, alcohol, ¿no? Cannabinoides, etcétera, ¿no es cierto? Entonces son depresores. Antes le llamaban estupefacientes. ¿Por qué? Que creo que está claro, ¿no? Volví estúpido, sí, pues. Ahora todo el mundo para, te has ausentado casi toda la clase. No, salí hace 15 minutos. Hace 15 minutos. Estuve todo el acto. Yo pensé que ibas a decir hace 15 segundos. 15 minutos es mucho. Entonces, el paciente, cuando ha consumido, pues, digamos, uno u otro tipo, no viene con un rótulo, ¿no? No es que, por si acaso, venía un abstinente de depresores. No, pues, cuando viene con esta clínica, puede estar intoxicado por estimulantes o puede estar en abstinencia por depresores. No viene con un rótulo. Antes era fácil, ¿no? O sea, yo aprendía qué sustancias producían uno y otro, y claro, averiguaba, ¿no? El problema es que a veces ya vienen inconscientes, ¿no? Los encontraron en la calle, en la casa, y pues no vienen con rótulos, ¿no? Por eso, pues, el enfoque que a veces tenemos de evaluarles con alternativas, es que los pacientes no vienen así, ustedes tienen que descubrirlo. Por eso la escuela nos dijo, bueno, preguntas abiertas, ¿no? A ver, ¿qué saben, no? ¿Qué criterio tienen? Los pacientes vienen así, pues, abiertos, o sea, preguntas abiertas, ¿no? Y tú tienes que encontrar la respuesta. Entonces, bueno, usted, pues, a ver, si viene así, ¿y cuáles son las sintomatologías cuando consumen estimulante, por ejemplo? El estado más grave sería convulsivo, ¿no? Porque estimulante, excitación. ¿Cuál es el exceso de excitación? Estatus epiléptico. El paciente convulsiona más de 5 minutos. Obviamente cuando pasa más de 30 empieza a haber muerte neuronal, puede llegar a la muerte, pero antes de eso está que convulsiona. La convulsión se da por un desbalance excitación-inhibición a favor de la excitación. Puede ser por un exceso de excitación o un déficit de inhibición, pero exceso a favor de la excitación. Si es estimulante, lo peor sería un estatus epiléptico. Depresor, lo opuesto. ¿Qué sería lo peor? Coma. Pero ustedes saben que dopamina, norepinefrina, ¿no? Esos son neurotransmisores también del sistema simpático. Y aquí en el examen físico podemos discernir, porque va a haber un aumento de esa actividad simpático. Por eso prácticamente todos los de clase 3, recuerden que favorecen las aminas biogénicas, la dopamina, pues, dopamina, norepinefrina. Entonces, al ser favorecidas, obviamente va a haber mucha sintomatología simpática. ¿Qué hace el simpático a las pupilas? Dilata, midriasis. ¿Qué hace la actividad cardíaca? Efecto cronotrópico positivo y neotrópico positivo. Va a haber taquicardia e hipertensión. ¿Qué le hace al tono muscular? Recuerden que también hay receptores beta en la vía muscular. Por eso cuando se nebuliza, por ejemplo, un paciente, empieza a temblar. El mismo salbutamol le hizo temblar. Va a haber aumento del tono muscular. ¿Y qué pasa cuando el músculo se contrae? ¿Qué produce? Calor. Claro. No, si hace ejercicio, nos obligamos que todavía tenemos que sudar por el mucho calor que se produce por el ejercicio físico. ¿Pero qué va a haber? Hipertermia. Aumento del tono muscular, hipertermia. Y obviamente si hay hipertermia, ¿qué va a haber? Y rubicundez de la cara, ¿no? Porque hay exceso de calor.
paciente viene y lo vemos rubicundo. ¿Qué significa rubicundo? Sonrojado. ¿Por qué no preguntas entonces? Me gusta quedarse con las dudas. Colorado. Colorado, chaposo, ¿no? Ruborizado. ¿No? Entonces, es obvio, ¿no es cierto? Acá lo opuesto, pues, ¿no? Bueno, opioides, alcohol, benzodiazepinas, ¿cómo viene? Coma, miosis, frecuencia cardíaca disminuida, presión. Claro, los opioides severamente bajan la frecuencia, la presión. El tono muscular, bueno, ya lo vamos a explicar, ahí hay una excepción, pero generalmente los depresores, alcohol, benzodiazepinas, sí, ¿no? Cannabinoides también, bajan el tono muscular, bajan la temperatura. Los pacientes están fríos, ¿ya? Pálidos, ¿sí? Pero hay excepciones, obviamente. Por ejemplo, las benzodiazepinas. Es la víctima de las peperas. Recuerden que las peperas combinan benzodiazepinas con alcohol. Todos depresores. Se potencian encima. Perdón, hacen sinergismo. Pero por eso hay algunas víctimas que mueren. Ya mucho efecto depresor. Entre ellos hacen sinergismo. O sea, el efecto neto es mayor que la suma de los efectos individuales. Entonces, esos pacientes no crean que llegan con miosis, llegan con midriasis. Pues aquí la excepción. Opioides sí, opioides le va a dar miosis, cumple la regla. Depresores, miosis. Pero el excepto va a ser benzodiazepinas, y peor si se combina con alcohol. Pero si tiene midriasis y tiene la presión baja, ya sabemos que es por opioides. Claro, o sea, tú ahí juegas ya la regla, Claro, pues, ¿no es cierto? uno sube y otro baja. Claro, pero no te olvides los exceptos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el tono muscular? Hay otro excepto, los opioides. Los opioides no relajan los músculos ni dan hipotermia, sino dan hipertonía e hipertermia, por ende. ¿Ya? El excepto a esto son los opioides. O sea, el intoxicado por opioide va a venir durmiendo o en coma, con miosis, hipotenso, bradicárdico, pero hipertérmico y con hipertonía muscular. ¿Ya? Hipertérmico y con hipertonía muscular. No va a venir rubicundo, va a venir con palidez. Si está consciente, náusea, vómito. O sea, lo único que no cambia es la frecuencia cardíaca y la presión arterial. No, todo cumple. Estos son los exceptos nada más. Sí. Solo los exceptos cambian. Exceso de opioides y mezcla de suaves. Ya, su compañero dice, ¿qué pasa si alguien consumió opioide y a la vez benzodiazepina? Es poco probable, es posible, pero poco probable. ¿Por qué? Porque ambos son depresores. Antes era fácil, ¿no? Porque ustedes decían, ya, el paciente me llega así, allá, intoxicado por estimulantes o accidente, pero había que averiguar nomás, ¿no? Entonces, se le decía un toxicológico, ¿no? Si salía ahí en altos niveles, ¿no es cierto? Estaba intoxicado por un depresor o por un estimulante, dependiendo, ¿no? Cómo viene, dependiendo. Pero si no se encontraba sustancias, lo más probable era que estaba en abstinencia, ¿no? Entonces uno manejaba, porque ya había identificado qué pasaba. Pero repito, el paciente no viene con rótulos. Ya ves el toxicológico, ¿no? Hay toxicológico en sangre, toxicológico de orina. El más rápido es el de orina, pero también no se puede evaluar muchas sustancias. El más completo es el de sangre y ese toma tiempo. Los pacientes llegan así comatosos, pueden morir en 4 minutos. Las neuronas no sobreviven más de 4 minutos. Entonces, esperar que salga el de sangre, el más completo, que es media hora, ya el paciente puede haber muerto, si no lo hemos manejado con prontitud adecuadamente. Porque el manejo es opuesto, ¿cierto? O sea, intoxicado, ¿qué le doy? Si todos hemos dicho que son, ¿qué cosa? Agonistas. Obviamente, si viene intoxicado, o sea, con un cuadro por producto de haber consumido la sustancia, obviamente, ¿qué le vamos a dar? Claro. Pero si el paciente viene con abstinencias porque no consumió, ¿qué le vamos a dar? Agonistas o imitadores de lo que hacen, ¿no? Si es un depresor, otro depresor. Si es un estimulante, otro estimulante. ¿Es cierto? Entonces, por ejemplo, el que consumió alcohol. El que consumió alcohol, si viene intoxicado, no le vamos a dar benzodiazepinas. Porque benzodiazepinas es otro agonista. El alcohol, ¿cómo actúa? Favoreciendo el GABA. Y las benzodiazepinas son agonistas. Si le damos agonistas viniendo intoxicado por alcohol, lo matamos. Es solo víctima de las peperas. Combina alcohol con benzodiazepinas.
Pero si viene en abstinencia, Ahí sí. ¿es cierto? Si viene en abstinencia por alcohol, lo salvamos con benzodiazepina. Lo matamos si viene intoxicado, dando el mismo fármaco, ¿no? Lo salvamos si viene en En abstinencia. abstinencia. ¿Por qué? Porque el GABA es agonista. ¿Los agonistas se dan cuándo? En abstinencia. ¿Cierto? Ahora, no hay propiamente un antagonista con el alcohol, ¿no? O sea, el paciente cuando viene intoxicado por alcohol, lo hidratamos, ¿no es cierto? Como igual va a metabolizar el alcohol, ¿no? O sea, básicamente son medidas de soporte, ¿no? Que respire, esté intubado, reciba oxígeno, dar un vasoactivo para que favorezca la actividad cardíaca y esperamos que el cuerpo depure el alcohol, ¿de acuerdo? De repente tiene cirrosis ya, ¿no? Lo podríamos dializar también, ¿no? Pero la mera hidratación ya ayuda. No hay propiamente un antagonista, ¿no? Cuando viene intoxicado. Pero, por ejemplo, si se intoxicó con benzodiazepina, sí, ¿no? Hay un antagonista. ¿Cuál es el antagonista? El antídoto ahí. Flumazenil, ¿cierto? Ahí sí, mire, cumple la regla, ¿cierto? ¿Ya? Pero si viene en abstinencia, ya saben, ¿no? Por un depresor como alcohol, obviamente es darle un agonista, benzodiazepinas, que también es depresor. Por eso aquí dice agonista o un imitador, por lo menos, del mismo efecto, ¿ya? Aquí antagonista o un inhibidor de ese mecanismo, ¿ya? Lo bueno es que, fíjense, como este se parece a ese, el manejo de una abstinencia de cierta droga es similar al manejo de una intoxicación por una droga con efecto opuesto, ¿no? Por ejemplo, un cocainómano. Un cocainómano viene así, tal cual, cuando consume. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando viene en abstinencia? Este paciente va a venir ¿con qué síntomas? Ahí vemos la flechita, así, ¿no? ¿Es cierto? ¿Cómo logramos estabilizarlo? Bueno, logramos estabilizarlo, como va a venir con hipotensión, ¿qué le damos? Vasoactivos, pues. La cocaína favorece la actividad adrenérgica. Si viene hipotenso, bradicardio, le damos beta-agonistas, ¿no? ¿Se dan cuenta? La abstinencia es con agonistas siempre. Queremos aumentar la presión arterial también, ¿no? Alfa-1 agonistas, adrenalina, noradrenalina, eso es lo que le damos. ¿De acuerdo? Si viene en abstinencia. Y si viene intoxicado, si viene intoxicado, ¿no? Como esto se parece, ¿qué le dábamos acá? ¿Se acuerdan? Benzodiazepinas, por ejemplo, le damos. Pero como este es similar a la abstinencia por depresores, aquí le damos benzodiazepinas, ¿qué le daremos? Porque es idéntico, miren. ¿Qué le daremos cuando está intoxicado? Benzodiazepinas. También, paciente que llega intoxicado con cocainómano. Como es, miren, la balancita es idéntica. Le damos también benzodiazepinas. Porque ese paciente va a venir ¿cómo? Convulsionando. Estás convulsivo. ¿Cuál es el manejo de elección? Benzodiazepinas. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? O sea, pues no tienen que estar, ¿no? Abrumándose. ¿Cómo es para cada una? ¿No? Este es su cuadro clínico, este es su tratamiento. Hay reglas, ¿de acuerdo? Hay reglas que cumplen. Entonces, cuando venga un paciente que predomina, ¿no? Viene con un cuadro clínico característico de un estimulante o de un depresor. Si es de estimulante, pueden ser dos cosas. ¿Qué cosa? Intoxicado por estimulantes o abstinencia por depresores. Si está consciente, le preguntarán, ¿ha estado consumiendo? Y le dirán, no he consumido. Ellos dicen, no he consumido hace días. Abstinencia. Y si intoxicado, sí, ¿no? Ha estado consumiendo hace poco, ha estado en una fiesta, qué sé yo. ¿Cuántos días? Es variable, depende de cada paciente, ¿no? Sí. Claro, hay pacientes que pueden tolerar 2 días, 3 días, ¿no? Pueden tolerar. Hay pacientes que no han consumido horas, depende de la gravedad de la adicción. O sea, cuanto más consumo y más dosis, ¿no? O sea, lo que obviamente ya están consumiendo dosis letales para un no adicto, los pacientes en pocas horas se pueden hacer adicción, ¿ya? Eso es variable. Pero generalmente es 2-3 días como máximo, ¿no? O sea, por ejemplo el alcohol, ¿no? O sea, 2-3 por ahí, algunos aguantarán, no más ya. Entonces terminan en emergencias.
O sea, no es que alguien puede estar en abstinencia una semana, un mes, no. Eso no es, ¿ya? Estamos hablando de 2, 3 días como máximo, ¿no? En el mejor de los casos. En el peor de los casos, pocas horas, ¿ya? Bueno, entonces, eso es, miren. Ahora, en cuanto a los términos también, había la clasificación del CIE-10 y del DSM-5, y sus compañeros les han mostrado el resumen, pero en realidad, todos estos términos, hemos hablado hasta tolerancia, dependencia psíquica, física, ¿no? Física obviamente es cuando hay síndrome de abstinencia. O sea, todo paciente que ustedes, cuando no consume, le diagnostiquen síndrome de abstinencia, automáticamente ese paciente, decimos, tiene farmacodependencia. O sea, lo que nos demuestra la dependencia física es la ocurrencia del síndrome de abstinencia. Punto. ¿Cuándo sabemos dependencia psíquica? Cuando el paciente tiene un deseo compulsivo de consumir. El problema es el siguiente. Al inicio, ese deseo compulsivo no es tan compulsivo. Es simplemente, pues quiere volar, pues, ¿no? O sea, quiere disfrutar la vida, ¿no? No encuentra nada más que le haga feliz, ¿no? que cuando consume la sustancia, ¿no? Entonces, pero ahí, pues, todavía puede que no... Hay muchos consumidores. Hasta Obama dice que consumía, ¿no? O sea, entonces, pero eso no afectó su funcionalidad, ¿verdad? O sea, la dependencia psíquica, de hecho, es lo que en la mayoría de los casos probablemente promueve el consumo. Porque el paciente empieza como que queriendo experimentar, ¿no? O sea, recrear esa experiencia que le causa los demás. Pero cuando desarrolla dependencia física, ya no solo lo hace por disfrutar, lo hace por sobrevivir. Esos pacientes pueden morir intoxicados o en abstinencia. Claro, estado convulsivo, convulsión de más de 5 minutos. Y si llegan a 30 minutos de convulsiones sostenidas, muerte neuronal. Y si hay muerte neuronal, secuelas o muerte completa, pues, ¿no? O sea, ambos, ¿no? Porque recuerden que la intoxicación y así vendrá como accidente, ¿no? Ya hemos dicho. Ambos lo pueden matar. O sea, el paciente al inicio va a predominar la dependencia psíquica, promoviendo el consumo. Pero a la larga ya no consume. Ellos mismos les dicen, ¿no? Cuando no consumen. Me siento morir. O sea, ellos consumen para que desaparezca esa manifestación de abstinencia. O sea, es insufrible la experiencia que les causa el no consumo. O sea, ya ni siquiera consumen por placer, simplemente por sobrevivir. Entonces, por eso ahí hay un poco de controversia, ¿no? Todavía diferenciar dependencia física, psíquica. Didácticamente yo lo recomiendo que sí, porque la dependencia psíquica es lo que promueve en principio el consumo. Pero ya cuando está avanzado el cuadro, pierde trascendencia esto. Y así como promueve el consumo, cuando rehabilitamos al paciente, sí abordamos la dependencia psíquica. Porque la dependencia psíquica se manifiesta por lo que conocemos como el craving. O sea, el deseo compulsivo de consumir. Es más, abandona sus responsabilidades el paciente. Si estudia, ya no estudia. Si trabaja, ya no trabaja. ¿Sí? Si es padre, ya ni siquiera atiende a sus hijos. Entonces, cuando el paciente altera su funcionalidad, automáticamente lo llamamos adicto. Hay adicción. ¿Ya? Dependencia física, la abstinencia. Psíquica, deseo compulsivo de consumir, caracterizado por el craving. Adicto, porque abandona sus responsabilidades. Se afecta la funcionalidad. Ya no es un ente social. Ya no funciona en la sociedad ese consumidor. Y claro, como ha ido con la tolerancia cada vez consumiendo más, si antes compraba una dosis, pues ahora necesita consumir más dosis. Y es más caro, obviamente, ¿no? Y como ya no trabaja porque en la adicción pues se alteró su funcionalidad, ya no hay un ingreso porque abandonó sus responsabilidades, ¿qué empieza a cometer? Crímenes, ¿no? O a sufrir también violencia. En el caso de las damas, por ejemplo, son sometidos por tratantes, ¿no? Para prostitución, ¿no? Entonces le dan la droga, pero les obligan a trabajar, ¿no? En el caso de los varones, cometen actos delincuenciales, ¿no? Violencia, robo. ¿Qué pasa cuando eso? ¿No? Cárcel, pues, ¿no? Prisión. Problemas legales. Cuando hay problemas legales, llamamos abuso.
Pero reitero, todos estos términos todavía lo diferencia el CIE 10. Ya se está elaborando el CIE 11, ojo. ¿Ya? Cuando ustedes se gradúen probablemente ya va a estar vigente el CIE 11, que van a tener que actualizar. No sé si lo van a mantener. He visto, la verdad que no lo he revisado por esos conceptos, pero sí, la otra vez encontré una página donde está el avance, ¿no? Pero como está en revisión, incluso si ya está, lo puede cambiar después, ¿no? Pues se organiza un comité y dice, no está de acuerdo, en fin. Pero el DSM-5, ya que salió el 2014, ese es de Estados Unidos, ¿ya? Esos han simplificado las cosas mucho más. Ellos ya no diferencian tolerancia, dependencia psíquica, física, adicción, abuso, ya no. Ellos simplemente le llaman trastorno por consumo de sustancias. ¿Ya? Y hay un mínimo, me parece que son 4 más el craving, creo, criterios, o sea, todos los que hay, ¿no? Y ya, trastorno por consumo de sustancias, así le llaman. Una consulta, ¿todas las drogas son capaces de producir dependencia física? Todas, pues, porque, o sea, si hablamos de farmacodependencia, ¿no? Dependencia, la abstinencia te objetiviza la dependencia. Entonces, todas, ¿de acuerdo? ¿El PCP también es una droga? ¿El PSP? Claro, es una estimulante. Ahora, no todo psicotrópico es adictivo, ¿no? Por ejemplo, los antidepresivos, los antipsicóticos son adictivos. ¿Alguno? No, ninguno. ¿Cuál? A ver, dime uno. Ninguno. ¿Ya? Ansiolíticos hipnóticos, sí, la benzodiazepina, la droga Z. Pero antidepresivos no existe uno solo que sea adictivo. No vayan a confundir síndrome de discontinuación con síndrome de abstinencia. Lo que pasa es que como esos son psicotrópicos y también afectan la actividad neuronal, obviamente el cerebro hay una, vamos a decirlo así, didácticamente una mini neuroadaptación, pero es reversible, ¿ya? Si tú al paciente o el paciente él mismo retira el consumo bruscamente, obviamente va a haber un síndrome de discontinuación, pero eso no es un síndrome de abstinencia. ¿Por qué? Porque no causa un síndrome de abstinencia propiamente que ponga en peligro la vida del paciente, no causa. Beta bloqueadores lo puede dar como antianginosos, antiarrítmico, antihipertensivo. Cuidado, el que lo deja de tomar puede tener una crisis hipertensiva, puede tener una taquiarritmia, puede tener un dolor anginoso, porque dejó bruscamente. Pero si lo suspendemos lentamente, se va adaptando, ¿ya? Pero no es adicto propiamente, porque no hay craving. Pero no es que el paciente se volvió adicto y que imperiosamente va a consumir beta bloqueadores, no. Doctor, una consulta, porque yo he visto, he escuchado a veces, por ejemplo, de eso, ya que hablo de antidepresivos, sobre todo al prazolam, clonazepam, personas que mencionan que sí sienten que tienen una Esos no son antidepresivos. Prazolam, clonazepam son benzodiazepinas. Estamos diciéndole 1000 veces que son adictivos. ¿Alguna vez he escuchado? Esos son ansiolíticos hipnóticos. Porque lo clasifican, algunos lo he escuchado. No, nadie lo va a clasificar. No sé si no me cuadra. Porque algunos médicos lo ponen, luego antidepresivos, no sé si, qué raro. Bueno, son médicos por homeopáticos de repente. Por eso le hacía la consulta, por eso me sonó raro. Eso grabado. Porque hay varios médicos de varios tipos, ¿no? Pero no médicos científicos. ¿Verdad? Por eso le hacía la consulta, porque lo he visto. ¿Por qué? Porque si las benzodiazepinas son depresores, ¿qué le hacen a la depresión? Lo empeoran. ¿Quiere decir que están indicados o contraindicados en depresión? Entonces, ¿a alguien le podría llamar antidepresivos algo que causa depresión? No. Más bien serían prodepresivos, ¿de acuerdo? No. Nadie en el mundo te va a llamar antidepresivos a la benzodiazepina. Si son depresores, están contraindicados en depresión. Bueno, los antidepresivos pues son los selectivos, ¿no? Sertralina, paroxetina, fluoxetina, ¿no? Están también los duales, ¿no? Venlafaxina, duloxetina. Están los atípicos como mirtazapina, ¿no? Están los tricíclicos como amitriptilina, imipramida, nortriptilina, ¿no? Están los IMAO, ¿no? Como selegilina, ¿no?
O sea, todos esos antidepresivos que les he mencionado. Estoy omitiendo también, por ejemplo, el bupropión, ¿no? Todos esos son antidepresivos. Ni uno solo, ni uno de ellos es adictivo. Punto. ¿De acuerdo? Antipsicóticos también hay. Neurolépticos, ¿no? Los primeros que salieron, ¿no? Le llaman neurolépticos o típicos. También ninguno es adictivo. Los que salieron después son los atípicos. Tampoco, ninguno es adictivo. O sea, no todo psicotrópico es adictivo. ¿De acuerdo? ¿Por qué no son adictivos? Porque no le hacen nada a quién? Al núcleo accumbens. ¿Desarrollan craving? Si hay un síndrome de discontinuación, ¿eso equivale a un síndrome de abstinencia? No, porque no hay craving. Obviamente va a haber manifestaciones, pero no va a haber craving. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Muy bien. Los barbitúricos, por ejemplo, sí, ¿no? Los barbitúricos, esos son anestésicos y anticonvulsivantes. Eso actúan en GABA. Está claro que son adictivos porque GABA está involucrado acá, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, de lo que nosotros podemos prescribir, cuidado. Por eso ahí en el estudio que mostró su compañero, o creo que en el grupo anterior ha sido, que trabajadores de salud también son adictos. Claro, las adicciones son frecuentes y obviamente, ¿qué especialidad? Psiquiatría, no. Anestesiología. Odontólogos también son adictos. Claro, el óxido nítrico, pues. Perdón, nitroso. No el óxido nítrico. Óxido nitroso. ¿Ya? Porque ahí tienen a la mano, pues. Tienen a la mano. ¿De acuerdo? Bueno, aquí enseñamos medicina científica. No sé si. Otras medicinas les podría enseñar, pero no cosas positivas. Bueno, ya está claro que en intoxicados antagonistas, ¿no es cierto? Y eso aplica tanto para estimulantes como depresores, ¿ah? Por ejemplo, ¿cuál dijimos? Si un cocainómano, o con éxtasis o anfetaminas, ¿qué le damos? Bien intoxicado. Benzodiazepina. Benzodiazepinas son agonistas en realidad, pero funcionan como antagonistas al activar un mecanismo opuesto, ¿no es cierto? O sea, podríamos llamarle antagonistas indirectos, ¿no es cierto? ¿Ya? Si alguien viene intoxicado con opioides, ¿qué le damos? Simpático, no. Ese era en otro. Anfetaminas, no. O sea, tú vas a tener en emergencia ahí drogas recreativas para, si viene intoxicado por un estimulante, ¿le vas a dar un depresor? No, pues. Si es por opioides. ¿Qué no había un antagonista opioide que no dijimos que se utiliza para tratar toda adicción? Naloxona, pues. Naloxona. Pero ¿cuál es el problema de darle naloxona? Lo sacamos de la intoxicación, pero ¿a dónde lo vamos a llevar? A la abstinencia, pues eso lo hemos explicado también en farmacodinámica, ¿no se acuerdan? Ese es el problema, y también puede morir en la abstinencia. Entonces, ¿solo le vamos a dar antagonista? No, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que los opioides, lo más peligroso obviamente son los opioides mayores, ¿no? Los fentanilos que están muriendo por siglos de países desarrollados. Ese es un anestésico. O sea, si queremos graficar, ¿no? Heroína, morfina estaban por aquí, ¿no? Heroína, morfina. Fentanilo está por acá, ¿cierto? Y buprenorfina está por acá, ¿ya? Metadona está más o menos por acá, ¿no? La metadona, heroína, morfina, ¿no? Que era Metadona. Morfina, buprenorfina. Estos los fentanilos, ¿no? Hay varios. Uno que también se llama como el grupo fentanilo, remifentanilo, sulfentanilo. ¿Qué pasa? Que cuando, supongamos, viene intoxicado con heroína, morfina, ¿qué le voy a dar? Viene en coma por esto. ¿Qué le doy? No se olviden que este es concentración-tiempo, ¿no? Concentración-tiempo. Perdón, concentración-efecto. Efecto de los opioides. Si viene así intoxicado por estos, ¿qué le doy? Antagonista. ¿Y el antagonista qué hace? Reduce el efecto, ¿no es cierto?
El problema está en que lo voy a llevar a la abstinencia, y también puede morir en abstinencia. ¿Cuál es otra solución? ¿Quién se comporta como antagonista sin ser antagonista? Un agonista parcial, pues. ¿No es cierto? ¿Recuerdan que explicamos que se comporta como antagonista? En farmacodinámica lo explicamos esto. Entonces, miren, una vez que lo hemos sacado del coma y el paciente ya está más o menos estable, nos detenemos. O sea, ya no podríamos cegarlo, porque vamos a llegar al otro lado. Vamos a ir más abajo incluso. ¿Ya? Porque, o sea, si este es el efecto opioide, por ejemplo, bien hipertenso, vamos a llevar a hipotenso, bradicárdico, ¿no? O sea, no queremos eso. Queremos estabilizarlo, ¿no es cierto? Homeostasis. Entonces, ¿qué pasa? Después de haberlo salvado la vida con el antagonista, con naloxona, para evitar, ya hemos dicho, para evitar la abstinencia, ¿qué damos? Pero si le damos agonista, le podríamos volver a intoxicar. ¿Vamos a hacer eso? Pero, ¿qué otra forma hay entonces? De dar agonista, pero sin volver a intoxicar. Si sabemos que estos son completos, ¿qué le damos? Parcial, pues. Y si ese parcial además es más potente, miren, está más hacia la izquierda, y todavía queda algo de heroína o morfina, lo va a desplazar, porque decir más potente quiere decir que tiene más afinidad por mis receptores. O sea, no solo se va a comportar este como un antagonista de ese, sino que incluso lo va a desplazar. O sea, si algo queda de eso, esto lo va a barrer. Y él va a ocupar, la buprenorfina va a ocupar los receptores. Pero como es parcial, no lo va a activar. O sea, se siente en el auto no, se siente en el auto, pero no prende el motor. ¿De acuerdo? Entonces, ya no, o sea, no volvemos a intoxicarlo. Entonces, eso es lo que se hace, ¿no? Ahora, pero eso es en el momento agudo, que viene intoxicado. Pero, ¿cómo hacemos para que deje de consumir? Le damos metadona, porque metadona es por vía oral, de los pocos que se absorben bien por vía oral. Casi todos se dan por vía parenteral, porque no se absorben bien por vía oral. ¿Por qué no se absorben bien por vía oral? Porque se metabolizan en el hígado, o sea, sufren un gran efecto de primer paso. ¿Qué primer paso? Primer paso de baile. Hepático, primer paso hepático. Entonces, incluso eso que les dije que promovió el consumo, se absorben poco, pero aún así son adictivos. Pero por sí, morfina por vía oral no tiene sentido. Casi todo lo va a destruir el hígado. ¿Ya? Codeína, que es una prodroga. Miren, incluso siendo prodroga, ¿se acuerdan que explicamos que prodroga reduce el efecto del primer paso hepático? Porque el hígado en vez de activarlo, en vez de inactivarlo, lo activa. No, ¿la codeína qué es? La codeína es una prodroga de la morfina, o sea, cuando pasa por el hígado se convierte en morfina y aumenta 50%. Pero digamos, la metadona es una de las pocas que no sufren mucho efecto de primer paso. Se puede absorber hasta 90% por vía oral. Porque, no se olviden, la abstinencia se trata con agonistas. O sea, implica darle otra vez opioide. Pero no le podríamos dar parenterales, porque esos, por un lado, son completos, agonistas completos, lo podríamos intoxicar. ¿No es cierto? Y tienen una vida media corta. Tendríamos que tenerlo internado al paciente para que una enfermera le esté dando periódicamente. En cambio, darle por vía oral, ¿cierto? Esto es por vía oral. Esto es favorable. Y además tiene un efecto prolongado. O sea, es el único que tiene buena absorción por vía oral y efecto prolongado. Por todo lo demás son de vida media corta. Por eso cuando sus compañeros han explicado algunos, se han caracterizado porque tienen vida media corta, ¿no se han dado cuenta? Fentanilo, por ejemplo, vida media, 30 minutos. ¿Cierto? Bueno, entonces por eso, a largo plazo, para que no esté en abstinencia, le damos metadona. ¿Ya? Eso evita, puede ser metadona, puede ser buprenorfina. ¿Ya? El problema es que buprenorfina, pues, obviamente tiene menos biospiriano. Metadona mejor y tiene un efecto más prolongado. Todo lo que tiene efecto prolongado, ¿no? O sea, lo que es un efecto corto es así, ¿no es cierto? Intenso, pero lo que tiene efecto prolongado, ¿cómo es? Así, o sea, nada extremo. Eso es adecuado a largo plazo. Por eso se usa mucho la metadona. ¿De acuerdo? Lo que tiene una acción corta también es muy intenso. Porque tiene un efecto lento y prolongado. ¿No es cierto? Es más favorable a largo plazo. Entonces,
Ahora ustedes dirán, bueno, le di agonista y el antagonista no lo doy, solo lo uso en intoxicación nada más. ¿Qué dicen ustedes? A largo plazo. O sea, iré, claro, reduciendo poco a poco la dosis, ¿no? El paciente, para que no haya abstinencia, le daré poquito, pero en un tiempo, ¿no? Poco a poco le voy reduciendo la dosis hasta que dé tiempo a la neuroadaptación, ¿no? Obviamente no lo va a llegar al basal perfecto, lo dejaré pues con una pesita, 2 pesitas, ¿no? O sea, dependiendo de qué tanto consumir. Pero ya por lo menos logro que empiece a trabajar, que atienda esa responsabilidad, ¿no? Por lo menos mejoro algo su calidad de vida, eso es indudable, ¿no? No, jamás, ya les he dicho, regresamos a la sal, jamás vamos a ir con los farmacodependientes. Pero la pregunta es, ¿solo en intoxicación utilizo antagonista, aquí en adictos a opioides? ¿O aquí a largo plazo, ¿no? Usando metadona? Puede dar el agonista, que es la metadona, pero ¿utilizaré también en algún momento antagonista acá? Por ahí alguien me dirá, bueno, si vuelve a consumir más. No me refiero a eso. ¿Qué dicen ustedes? Alguien, a ver, ¿no quieren ganarse plus? ¿Ah? ¿Utilizaríamos antagonista ahí o no? Largo plazo. Porque, a ver, no se olviden que al paciente le estamos dando lo que a él le hacía volar, o le estamos dando una dosis pequeña, o un efecto pequeño. Un efecto Un menor. efecto pequeño, porque si el paciente llegó a intoxicar es porque él quería llegar a ese nivel. Si el paciente ya hubiera logrado el efecto, pues no hubieran consumido más, ya logró el efecto. Pacientes llegan a intoxicarse porque ya no les basta la dosis que consumían y obviamente aumenta. No lo vamos a dar algo para lograr ese mismo efecto, indudablemente. Pero damos lo suficiente para que no vaya a la intoxicación ni vaya a la abstinencia. Igual, para ese paciente eso no es suficiente. O sea, durante todo ese tiempo el paciente, por eso los primeros meses al menos se interna en centro de rehabilitación, para que tengan soporte y todo. Se le puede dar anticonvulsivantes, antidepresivos, se le puede dar, o sea, hay medicamentos adicionales, pero esos son más, ¿no es cierto?, coadyuvantes, o sea, no son el eje del tratamiento. Y el eje del tratamiento, en caso de consumir opioide, va a ser, como le digo, buprenorfina o sobre todo metadona, ¿no? Pero la pregunta es, ¿usaremos durante ese transcurso también antagonista opioide, como naloxona? Que eso lo hemos explicado que en intoxicación es obligatorio, ¿no es cierto? Sí, porque ¿quién determina el craving? Efecto opioide. Inhibe al inhibidor. Paciente, el craving siente por la liberación de dopamina al núcleo accumbens. Entonces, ¿cómo controlamos el craving de cualquier sustancia o actividad que cause adicción? La única opción, ya hemos dicho, es antagonizar el opioide. Entonces, lo único que nos permite es los antagonistas naloxona, naltrexona también puede ser. Han sacado también moduladores, ¿no?, que se comportan como agonistas y a la vez antagonistas. ¿Ya? Por ahí me parece que es la buloxona, por ahí también todavía solo se vende en algunos países, ¿no? Acá no llega, ni va a llegar por lo menos algunos años todavía. Pero ya hay, ojo, moduladores que se comportan como agonistas y antagonistas a la vez, ¿ya? Por ahora, la naloxona, ¿ya? Para controlar ¿qué cosa? El craving. Nosotros apagamos ese circuito, el paciente pues no se ve urgido de Y consumir. la naloxona, o sea, con el tratamiento de, por ejemplo, de la metadona, Se va a poner. se va a poner, pero Claro. al mismo tiempo o tipo al final Sí. del tratamiento ya. Claro, o sea, tú cuando no, es a lo largo, es a lo largo. O sea, no es así un momento, es a lo largo. Lo que pasa es que como el paciente le estás dando para que no vaya a la abstinencia, ¿no es cierto?, metadona o buprenorfina, de todas maneras hay un síndrome de abstinencia, pero leve, ¿no? Y durante ese tiempo, como él está en abstinencia, ¿qué caracteriza la abstinencia? El craving, la necesidad imperiosa de consumir. ¿Cómo lo pones tranquilo? Dándole naloxona. Ahora, claro, tú estás atenta y lo estás razonando bien, pero si le doy naloxona, ¿no voy a intensificar la abstinencia? Es cierto, pero hay dosis, pues, ¿no es cierto? Obviamente no es la misma dosis que le das cuando llega intoxicado, son dosis más pequeñas. No hay antagonista parcial. Hemos dicho que existe antagonista parcial. Hay agonistas o agonistas inversos parciales o completos.
El antagonista es antagonista, punto. No hay ahí parcial. La Ahora, si tú me parcial. quieres decir, hay agonistas que producen un efecto más marcado con otro, es que el antagonista por definición no tiene efecto. El antagonista es inactivador de receptores. ¿Ya? Por eso lo dibujamos como una raya horizontal si era neutro, o como ahí, que hemos dicho, lo de algo que está en camino, ¿no? Porque si yo apago la luz, ¿lo puedes apagar más? No. Está apagado, ¿te das cuenta? No hay una gradación, ¿de acuerdo? No hay antagonistas parciales. Ahí sí competitivo o no competitivo, recuerda, ya eso es otra cosa. Ahora, ahí sí, ¿no? Un competitivo te hace perder potencia, pero el no competitivo hace perder eficacia, ¿cierto? El agonista parcial es entonces la metadona, ¿no? Metadona o buprenorfina. Metadona es cerca del 90%, o sea, es parcial, pero no tanto, ¿no? ¿Por qué no la- Buprenorfina es 50%. Ah, ya. ¿Por qué no le dan qué? O sea, ¿por qué no tenía mucha efectividad la buprenorfina? No, la buprenorfina es eficaz. No, pero no tanto como Si no, solo algo le falla a la buprenorfina, su corta vida media y su menor biodisponibilidad oral. Es el único problema con, ¿ya? Porque la metadona, ¿no? Tiene esa curvita lenta y nada extrema, ¿no? La otra obviamente es algo como así, ¿no? Es el problema. Por eso me parece La la metadona. Metadona. ¿Ya? ¿Queda claro?